El perfume del fantasma. De Peter Cheney. Salía de la oficina cuando sonó el teléfono. Lefty descolgó, y al cabo de un minuto, tapó el auricular con la mano y se volvió hacia mí. «Es una mujer», dijo. Con una voz bonita. «Quiere verte. Dice que es urgente. Al parecer, Van Dyne le dijo que te llamase. No suelo atender a clientes a las 9:30 de la noche, pero Van Dyne era un buen amigo mío, y si había enviado a esta mujer, pensé que sería mejor verla». Le hice un gesto a Lefty. «Dile que venga a la oficina», le dije. Tras despedirse de su interlocutora, Lefty colgó. «Dice que vendrá en 10 minutos, jefe», dijo con una sonrisa. «Vaya, ¿qué voz tiene esa mujer?» «¿Me quedo?» «Quédate», respondí. «Ve a la otra oficina y enciende el dictáfono para que grabemos lo que dice». En aquellos tiempos, yo dirigía una oficina de investigación en París, tras haber abandonado la infantería estadounidense al final de la guerra. París es un lugar divertido, y el negocio de la investigación era rentable. Muchos estadounidenses se meten en líos en París y les gusta que alguien los saque de apuros. En ese momento, me preguntaba por la mujer que se había puesto en contacto con nosotros. Debía ser un asunto muy urgente, para que llamara a la oficina a las 9:30 de la noche. A los pocos minutos, sonó el timbre de la puerta exterior y Lefty la dejó entrar. Era toda una belleza, de buena estatura y con una figura espléndida. Tenía una tez color crema y unos ojos turquesa que podrían haber derretido el corazón de una imagen de piedra. Iba elegantemente vestida, y al entrar en mi oficina, trajo consigo un perfume muy atractivo y suave. Tengo una memoria especial para los olores. Resolví uno de mis casos más importantes con mi nariz, pero desde luego no pude identificar este perfume raro y exótico que emanaba de mi visitante. Lefty le acercó una silla y se fue a la oficina contigua. Al cabo de un segundo, oí el leve clic que indicaba que había encendido el dictáfono. Nuestra visitante fue directa al grano. Su voz armonizaba con el resto de su persona. Era un poco grave, pero encantadora, y tenía una calidad indescriptible. «Debo disculparme por venir tan tarde a su oficina, señor Valentine, pero no había tiempo que perder. El señor Van Dyne me dijo que estaría perfectamente segura tratando con usted». Le di un cigarrillo, y mientras se lo encendía le pregunté: «¿Conoce bien al señor Van Dyne?» Ella asintió. «Me llamo señora Cynthia Severn», dijo. «Soy inglesa. Conozco al señor Van Dyne desde hace mucho tiempo. Me pregunto si conoce también a su gran amigo Dubourg, otro cliente mío», pregunté. Ella sonrió, asintiendo con la cabeza. «También lo conozco», dijo. «Los conozco a ambos desde hace años». Me senté de nuevo en mi silla, detrás del escritorio. «Ahora, la historia», dije. «Ya que nos hemos convencido el uno del otro, podemos seguir adelante». «Me temo que se reirá de mí, señor Valentine», dijo, «pero he venido a verlo, por algo que, probablemente, le parezca muy tonto. En resumen, la situación es la siguiente. Hasta hace un año, vivía en un piso junto al Faubourg Saint-Antoine. Le tenía mucho cariño al lugar, pero siempre me pareció que había algo misterioso en él, algo que me inquietaba vagamente. Finalmente, la noche antes de irme, vi un fantasma, o al menos, creí haberlo visto. Era la figura de un hombre, vestido con ropa moderna y con aspecto muy afligido. Iba a irme del piso de todas formas, pero esto me decidió. Me fui al día siguiente de ver esa aparición, y desde entonces no he hecho más que preocuparme. «¿Y eso por qué?», pregunté. Ella rió en voz baja. «Sobre si realmente vi al fantasma o no». «¿Puede entenderlo?». «Sí, por supuesto», dije. «Lo entiendo perfectamente». Desde entonces, se pregunta si vio al fantasma o si sus ojos la engañaron. «No está segura». «Exactamente», dijo ella.
No estoy segura, y quiero estarlo. Por eso he recurrido a usted. Sonreí. Este parece ser un caso interesante, señora Severn, dije, y mucho más agradable que los que me suelen llegar. Me alegra oír eso, repuso. Lo que quiero que haga es esto. Después de irme del piso, hice averiguaciones y descubrí que corrían rumores de que el lugar estaba embrujado. Al parecer, un hombre murió allí asesinado. Dicen que su fantasma aparece una vez al año, en la fecha exacta de su muerte, y ese aniversario es precisamente mañana por la noche. Al día siguiente salgo de París y regreso a Inglaterra, pero antes de irme, necesito saber algo sobre este fantasma. ¿Y qué quiere que haga yo entonces? Pregunté, un poco desorientado. Bueno, dijo ella. Mañana quiero que me acompañe al piso, que ahora está desocupado, y así podremos ver si hay realmente un fantasma, o si sufría de nervios, o todo fue producto de mi imaginación. ¿Cuánto me cobrará, señor Valentine? No lo sé, dije divertido. Es difícil evaluar el valor de mis servicios como medium. No lo he hecho nunca antes. Ella abrió su bolso y colocó un sobre en la esquina de mi escritorio. Hay 2000 francos en ese sobre, dijo mirándome. ¿Será suficiente? Más que suficiente, dije sonriendo. Es una tarifa muy buena para un trabajo tan breve y sencillo. Se levantó y me tendió la mano. Excelente, dijo con una sonrisa. Entonces está todo arreglado. ¿Vendrá a buscarme mañana por la noche a mi hotel, el Splendid, a las 11? Luego podríamos tomar un café y pasarnos por el piso sobre la medianoche. Me levanté y la acompañé hasta la puerta, mientras la ayudaba a colocarse la costosa piel que se le había caído de los hombros. Estaré allí, señora Severn, dije. La observé mientras caminaba hacia el ascensor. Luego, volví a la oficina. Lefty me estaba esperando. Bueno, ¿qué sabes de eso, jefe? Dijo. Así que vas a ser un cazafantasmas. ¡Qué buen trabajo! 2000 francos por eso. Me senté en mi silla y lo miré. Nunca aprendes nada, ¿verdad, Lefty? ¿No te das cuenta de que este negocio tiene algo muy curioso? ¿Curioso? Preguntó. ¿El qué? Averígualo por ti mismo, dije. Aquí hay una mujer encantadora y hermosa, que lleva más de un año preocupada, por si ha visto un fantasma o no. Así que tiene que esperar hasta las 9:30 de esta noche, para llamar a esta oficina. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que dijo conocer a Van Dyne. Ya oíste, que tuve cuidado de preguntarle si también conocía a su gran amigo Dubourg, otro cliente mío. Dijo que sí. Entonces, ¿por qué no le pidió a Dubourg que nos la presentara? Él está en París, mientras que Van Dyne, cuyo nombre se mencionó al principio, está en Italia, y no podríamos averiguar si la conoce, aunque quisiéramos. En cualquier caso, y este es el punto número 3, para evitar que la investiguemos a ella, antes de aceptar el caso, paga una cuantiosa suma de 2000 francos por adelantado. ¿Y bien? Lefty se rascó la cabeza. Siempre ves algo que yo no veo, dijo. Bueno, jefe, ¿qué hacemos ahora? Es un asunto interesante, Lefty, pero creo que hay algo oculto. Sal ahora mismo. Pásate por ese piso, el piso embrujado del que habló la señora Severn, y echa un vistazo, a ver si hay alguna manera de entrar sin molestar al vecindario ni a la policía. Me gustaría echarle un vistazo a ese piso esta noche. Eran las 11, cuando Lefty y yo, tras haber entrado al piso por una ventana trasera, que daba a un garaje, examinamos el lugar. El piso era amplio y estaba completamente vacío. Todas las habitaciones, que eran muchas, daban al pasillo principal y las recorrimos una por una. No encontramos nada. Sin embargo, durante todo nuestro recorrido, algo me daba vueltas en la mente. Hasta que por fin lo entendí. Bueno, Lefty, ¿qué me dices? Le pregunté a mi asistente. Él
Me miró con expresión desorientada. No digo nada, jefe. Solo veo un piso sin muebles. Date otra vuelta, y luego dime qué te parece, insistí yo. Así lo hizo, y después se volvió hacia mí, con la duda escrita en su rostro. Bueno, jefe. Yo no encuentro nada de particular. Eso, es porque solo empleas uno de tus sentidos, dije. Y en este oficio, todos nuestros sentidos deben estar alerta. Bien. Ahora nos vamos a casa. Salimos por el mismo camino por el que entramos. Afuera, despedí a Lefty. Encendí un cigarrillo y caminé lentamente de regreso a mi apartamento, en el Boulevard Montmartre, mientras no dejaba de darle vueltas a ese curioso caso que había llegado a mis manos esa misma noche. Me interesaba mucho la señora Cynthia Severn. A la mañana siguiente, envié a Lefty a hacer algunas averiguaciones sobre el piso supuestamente embrujado. Vino a la oficina al mediodía y tenía información interesante que darme. El piso había estado ocupado, hasta hacía unos días, por una mujer rusa llamada Alexia Starinov. 2 semanas antes, esta mujer denunció el robo de un valioso diamante y presentó una reclamación contra la compañía de seguros Lyons Marsella, con la que estaba asegurada la gema. Abandonó el piso, porque, al parecer, temía nuevos robos, ya que poseía otras joyas valiosas. Reflexioné un rato, y fui a la aseguradora. No estaban muy satisfechos con el caso, pero habían decidido que tendrían que pagar, porque la dama rusa los presionaba. Conseguí una descripción exacta del diamante robado, y a petición mía, también me consiguieron una fotografía de la joya. Con esto, y la dirección de Madame Alexia Starinov, me dejé caer por el Café de Flor, tomé un par de copas, y me decidí. Subí a un taxi, y fui a ver a papá Dubinet. Dubinet era el mejor falsificador de joyas de París, y le puse manos a la obra. Luego almorcé, y procedí a darle instrucciones a Lefty. Esa noche, recogí a Cynthia Severn en el Splendid. Estaba deslumbrante, con un vestido de noche que debió de costar una fortuna. Tomé un café con ella, y luego fuimos en taxi hasta el piso embrujado del Faubourg. Había conseguido las llaves y el permiso de los agentes para inspeccionar el lugar. Cuando llegamos, el piso parecía prácticamente igual que la noche anterior. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, creando sombras grotescas en el suelo desnudo, y mientras caminábamos por el pasillo, sentí que mi compañera se estremecía levemente. Al final, nos quedamos en un rincón de lo que había sido la sala de estar, y encendí un cigarrillo, después de que ella rechazara el que le ofrecí. Estoy demasiado emocionada y asustada para fumar, dijo. ¿Qué opina de todo esto, señor Valentine? Creo que son los 2000 francos más fáciles que he ganado nunca, contesté sonriendo. Apenas había terminado de hablar, cuando ella me agarró con fuerza del brazo. Mire, susurró emocionada. Mire, el fantasma. Miré hacia la puerta, pero no vi nada. Llevaba una colta automática del 32 en una funda bajo el brazo izquierdo, así que saqué la pistola y salí al pasillo, con Cynthia Severn pisándome los talones. Recorrí el piso, pero no había rastro de ningún fantasma. No me importa, susurró ella. Lo vi, y ahora estoy tranquila. Así que ahora puede volver a Inglaterra, dije riendo. 2000 francos más pobre, pero con la mente en paz. Vámonos. Guardé la automática en su funda, y nos dirigimos hacia la entrada del piso. Afuera, me tomó del brazo, con un encantador gesto de amabilidad. Vuelva al hotel, y tómese una copita conmigo, dijo, en honor al fantasma. Regresamos en coche, y pedimos un whisky con soda en el salón del Splendid. Después de un par de minutos, le dije que tenía que hacer una llamada telefónica, y entré en una cabina para llamar a Lefty, que me esperaba en la oficina. Llama aquí, en 3 minutos, le indiqué, y pregunta por la señora Severn. Cuando ella llegue a esta cabina y conteste, finge que te equivocaste. Pero entretenla, haz que se quede aquí un momento.
Después de eso, ven al Splendid y espérame en la puerta. Sígueme, y no interfieras. Haz exactamente lo que te dije. Regresé, y terminé mi bebida, mientras charlaba con la señora Severn. 2 minutos y medio después, un botones le dijo que la necesitaban al teléfono. Ella se levantó disculpándose y se alejó en dirección a la cabina telefónica, dejando olvidado su bolso sobre la mesa. Mientras ella estaba ausente, abrí el bolso, e hice lo que tenía planeado. Acababa de dejarlo de nuevo sobre la mesa y encendido un cigarrillo, cuando ella regresó. Charlamos un rato, y luego me agradeció amablemente por mis servicios y nos dimos la mano. Me dijo que fuera a verla, si alguna vez iba a Inglaterra. Luego me despedí. Salí del Splendid y me dirigí al Boulevard Montmartre. Subí a la Rue Clichy y doblé por una de las oscuras callejuelas. Había recorrido unos 10 metros, cuando alguien que se me había acercado por detrás me golpeó en la cabeza. Mi último pensamiento, antes de perder el conocimiento, fue que no me sorprendía demasiado que hubiera ocurrido aquello. Recuperé la consciencia unos 5 minutos después y encontré a Lefty muy preocupado, prestándome primeros auxilios con un pañuelo mojado. Tenía un chichón enorme, pero más allá del dolor de cabeza, estaba bastante contento. Lefty nos consiguió un taxi y me llevó a casa. Me acosté con una compresa fría en la cabeza y dormí como un tronco. A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui a la casa de Madame Starinoff en la Rue Bercer. El piso estaba en un bonito edificio, en la primera planta. Toqué el timbre y me abrió una chica rusa, obviamente una criada. Le dije que quería ver a Madame Starinoff. Disculpe, señor, dijo. Pero es imposible. La señora no puede ver a nadie. Me reí, la empujé a un lado, entré y cerré la puerta. Crucé el pasillo hasta una habitación junto a un baño, donde se oía el chapoteo del agua llenando la bañera. Llamé a la puerta y miré dentro. Cynthia Severn, luciendo encantadora con una bata color marfil, desayunaba en la cama. Su lindo rostro era la viva imagen de la sorpresa. «Buenos días, señora Alexia Starinoff», dije. «¿Cómo está esta mañana? ¿No le sorprende ver al lobo feroz irrumpir así? Ahora, sea buena chica, y pida otra taza de café para mí. Voy a hablarle con franqueza, como decimos en Estados Unidos». Ella lo tomó muy bien. Hizo un pequeño mohín, y luego llamó a la criada y pidió otra taza. «Bueno, ¿y ahora qué?», preguntó mientras me servía el café. Creía que era un poco más listo de lo que parece. «Ese es mi fallo», dije. «Verá, la pillé cuando fui a ese piso embrujado, la misma noche que vino a verme, y olí el rastro de su perfume allí. Un perfume, por muy intenso que sea, no permanece en el aire un año entero, ¿sabe? Eso significa que usted estuvo en ese piso hace menos de 2 o 3 días. El perfume no tuvo tiempo de evaporarse. A la mañana siguiente, investigamos el robo de las joyas de Madame Starinoff. Se me ocurrió la idea al instante. Había estado usted viviendo en el piso como Alexia Starinoff, con una peluca rubia y hablando ruso casi como si hubiera nacido en Moscú. Luego fingió que habían entrado en el piso para robarle y que se habían llevado un diamante de su propiedad. Entonces reclamó la indemnización a la aseguradora de Lyon-Marsella, donde tenía asegurado el diamante. Pero sabe que son un poco desconfiados, y era probable que hicieran averiguaciones exhaustivas y tal vez investigaran por su cuenta. Por supuesto, el diamante nunca fue robado. Simplemente, lo dejó usted escondido en el piso, pegado bajo una repisa de la cocina, con un trozo de masilla. Hace 2 días, la compañía dijo que pagarían, y su preocupación entonces fue la de recuperar el diamante. Para hacer esto, tenía que entrar en el piso, y naturalmente, quería volver como la señora Severn, no como la señora Starinoff. Así que vino a mi oficina, me contó esa patraña del fantasma, y me pagó mis honorarios por adelantado. Me necesitaba por 2 razones.
Su intención era ir a recoger el diamante cuando visitásemos el piso, pero había una mínima posibilidad de que alguien la reconociera allí como la señora Alexia Starinov, la mujer cuyo diamante fue robado. También era posible que un investigador de la compañía de seguros estuviera apostado cerca del piso y la reconociera. En ese caso, usted habría negado indignada ser la señora Starinov, habría presentado su pasaporte para demostrar que era la señora Cynthia Severn, y si hubiera seguido sospechando, usted habría insistido en que la registraran. Yo debería haber respaldado su historia, haber explicado nuestros motivos para regresar al piso, y por supuesto, nadie habría pensado ni por un instante que el diamante estaba en el bolsillo izquierdo de mi abrigo, donde lo colocó al agarrarme del brazo, mientras fingía estar emocionada por ver al fantasma. Luego volvimos a su hotel, y cuando salí, un matón contratado por usted, me dejó fuera de combate, se apoderó del diamante y se lo devolvió a usted sano y salvo. Hoy, la compañía de seguros habría pagado, y usted habría tenido el dinero del seguro y el diamante. Luego se marcharía a Inglaterra, dejándome con un golpe en la cabeza y 2000 francos. Ella se rió. Es usted bastante astuto, dijo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? No creo que podamos hacer gran cosa, dije. Verá, esta mañana fui a la compañía de seguros y les impedí que pagaran. Les dije que me había enviado usted para decirles que había encontrado el diamante, así que no había ya ningún problema. Tiene un descaro formidable, señor Valentine, dijo Cynthia con severidad. Yo necesitaba ese dinero. Sabe que no resulta fácil vender un diamante y necesito el dinero urgentemente. Le aseguro que nunca he hecho nada deshonesto. Que esto le sirva de lección, dije. Ya ve, ahora no tiene ni el diamante ni el dinero. ¿Qué quiere decir? Preguntó ella. Tengo el diamante. Está en ese cajón. No, no está allí, repuse. Lo que tiene en ese cajón es una imitación muy buena que me hizo papá Dubinet y que sustituí por el auténtico mientras volvíamos a su hotel después de nuestra visita al piso. Lo que aquel matón me quitó del bolsillo y le entregó a usted no vale nada. Vaya, me sorprende usted, exclamó, mirándome con sus enormes ojos turquesa. Y yo que pensaba que era un hombre tan bueno y honesto. Entonces, me ha robado el diamante. ¿Podría decirme el motivo por el que no debería llamar a la policía de inmediato? El chiste es que ni siquiera puede hacer usted eso, dije riendo. Verá, Cynthia, yo no tengo el diamante. Usted sí, pero a menos que sea una buena chica, no le diré dónde está. ¿Y qué tengo que hacer para ser una buena chica? Preguntó con recato. Pagarme otros 2000 francos, respondí con toda tranquilidad. ¡Ay, Dios mío!, exclamó, llevándose una mano a la frente. Parece que estoy en apuros, ¿verdad? Páseme mi bolso de ese tocador. ¿Quiere, señor Al Capone? Le entregué el bolso. Lo abrió y sacó 2 billetes de 1000 francos de un fajo. Ahí lo tiene, dijo. ¿Y ahora, dónde está mi diamante? Lo metí bajo el cierre de su bolso la otra noche, cuando tomábamos una copa en el Splendid, mientras usted hablaba por teléfono con mi asistente. ¿Recuerda que lo dejó sobre la mesa cuando fue a atender la llamada? ¡Caramba! ¡Qué listo es este hombre! Marieta, llamó a la criada. Tráeme mi bolso de noche blanco y negro. Marieta lo trajo, y encontramos el diamante, justo donde yo lo había pegado, debajo del cierre. Que esto le sirva de lección, Cynthia. No intente hacer más negocios falsos con las aseguradoras. Ella sonrió. Era realmente bonita y encantadora. No lo haré, señor Valentine. ¿Y ahora, podría salir de mi habitación para que pueda vestirme? Tengo que ir a Inglaterra. Yo que usted no lo haría, dije levantándome. Hoy hay una carrera de caballos muy bonita en Auteuil. Creo que debería almorzar conmigo, y quizá encontremos un ganador. Imposible, repuso, haciendo un mohín.
No tengo dinero para apostar por un caballo, aunque quisiera. Yo la miré unos momentos en silencio, y luego sonreí. Aquí tiene sus 4.000 francos, dije, sacando el dinero del bolsillo interior de mi chaqueta. En realidad, he trabajado gratis para usted. No puedo aceptarlo, dijo ella, sin tocar los billetes que yo le tendía. Al fin y al cabo, 2.000 francos eran sus honorarios, y los otros 2.000 los ha obtenido chantajeándome, pero legalmente, ahora son suyos. Además, no veo por qué debería quitarle el dinero. Después de todo, no me cae usted tan mal. No tenga escrúpulos, Cynthia, dije, depositando el dinero sobre la mesita de noche. La compañía de seguros me ha pagado esta mañana 10.000 francos por mis servicios en este pequeño asunto. Ella levantó las cejas y me miró casi con admiración. Vaya. Es usted un tipo muy listo, ¿verdad? Finalmente, quien más ha salido ganando con todo este asunto es usted. Lo mínimo que puede hacer ahora es invitarme a almorzar y apostar a un buen caballo por mí, ¿no le parece? Señora Severn, respondí, inclinándome respetuosamente. Estaré encantado de complacerla. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.